Muy buenas chicos, soy el profesor Marco Espinosa, parte del equipo de la biología de la libre, y hoy te enseñaré los órganos sensoriales. Para entender en este caso lo que son los órganos sensoriales, tenemos que fundamentarnos en los famosos estímulos. Y te preguntarás, profe, ¿cómo en este caso un estímulo va a intervenir? Un estímulo, que puede ser tanto interno como externo, va a llegar a un famoso órgano sensorial. El órgano sensorial recibe el estímulo. Del órgano sensorial va a salir un nervio aferente que va a llevar el impulso nervioso, el impulso eléctrico que ha sido causado por el estímulo, ¿hacia dónde? Hacia la corteza cerebral, hacia la estructura cerebral. Y así es como nosotros podemos ver, podemos escuchar, podemos degustar, podemos palpar las diferentes cosas. Ahora, como te comenté, un estímulo es un cambio tanto interno o como externo de una actividad que va a llegar a los famosos receptores sensoriales, que tenemos terminaciones nerviosas en estos receptores sensoriales, que van a permitir una reacción o una respuesta de este órgano, de este receptor, de este órgano sensorial. Un ejemplo básico sería cuando en este caso tú estás sentado escuchando la clase y alguien te toca el hombro. Inmediatamente tú volteas. Y profesor, ¿qué tiene que ver eso? Tú estás concentrado, ha habido un cambio externo, alguien te tocó el hombro, activó tus terminaciones nerviosas y tú te generaste una respuesta, una reacción. Volteaste a ver quién era, tu mamá, tu papá o alguien más. Ah, profesor, ya la voy captando. Ahora, algo que también tú debes saber es que hay varios tipos de receptores sensoriales. Tenemos los famosos mecanorreceptores. Ellos se van a activar mediante la presión. Una presión o un cambio de presión, ¿sí?, va a activar los mecanorreceptores. Van a encontrarse en el tacto, en la audición, y participan en la presión arterial. Un ejemplo clásico es el que te comenté. Tú estás escuchando la clase atentamente e inmediatamente tú sientes que alguien te toca por la espalda. Un cambio, ha habido una presión, hay una presión. El sentido del tacto se ha activado por esa presión que hubo en tu espalda. Mecanorreceptores. Ahora, los famosos fotorreceptores. Ellos se van a activar por la luz. Y van a participar en la visión. Profe, ¿cómo es ello? Yo puedo ver, gracias a que en el sentido de la vista tengo los famosos fotorreceptores. Cuando yo he dormido, abro los ojos, son las 7 de la mañana, 8 de la mañana, la luz llega a mis ojos. Y es por eso que yo puedo ver, que puedo tener una visión clara. Profe, en la noche, madrugada, cuando yo quiero salir de mi cuarto, quiero dirigirme al baño, o trato de ver en la oscuridad, ¿voy a poder hacerlo? Muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque no hay esa luz que te permite ver con claridad. Porque tus fotorreceptores no captan esa luz que en este caso te hace ver imágenes de una mayor resolución, una imagen clara. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque está en la oscuridad. Ahora, tenemos los quimiorreceptores. Ellos se van a activar por sustancias químicas, es decir, olfato, gusto y los famosos gases respiratorios. A ver, ejemplo. Imaginemos que tú estás estudiando tranquilamente, son la 1 de la tarde, estás en tu cuarto y sientes un olorcito peculiar, quizás de un rico arroz con pollo que preparó tu mamá. Esa sustancia, ese olor, ha activado tus quimiorreceptores. Tú, como estás con una hambre tremenda, tú te paras, cierras tu laptop, vas a la cocina y dices: mamá, por favor, ¿puedes servirme? Y ella te sirve y tú agarras una cuchara y te metes el primer bocado a la boca. Y ¡qué rico! La degustación de esas sustancias químicas, sentido del gusto. Profe, ¿qué más tenemos acá? Los famosos termorreceptores.
Acá están los famosos cambios de temperatura presentes en la piel. La piel va a recibir las señales de los cambios de temperatura. Ejemplo clásico. Vas a freírte un huevo. Tú te echas el huevo, vas a freírte y salta un poquito de aceite. ¿Tú por qué retiras tu mano? Porque has saltado aceite y en una parte de tu mano donde ha caído aceite ha aumentado la temperatura bruscamente. Ese cambio de temperatura ha llegado a tus termorreceptores y tú haces una reacción, retirar la mano. Profe, los nociceptores. Acá se van a activar ante presiones y temperaturas, pero de características extremas. ¿Sí? Y ante sustancias nocivas, tóxicas. Profe, ejemplo. Imaginemos lo siguiente, que una persona se encuentra en un incendio. Una temperatura extrema, una temperatura muy alta, nociceptores. O quizá, un obrero de construcción que le cae un gran saco de arena sobre él. Una gran presión, nociceptores. Y así, como a cada ejemplo que te doy, te pueden poner muchas preguntas. Vayamos acá con lo siguiente. Vayamos a empezar con el sentido del tacto. En el sentido del tacto, muchachos, tenemos las siguientes cosas que tenemos que tener claras. Primero, la piel va a tener 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la dermis encontramos una gran cantidad de corpúsculos, ¿sí?, que van a ser tipos de receptores como termorreceptores, mecanorreceptores, nociceptores, etc. El termorreceptor por excelencia es el famoso corpúsculo de Krauss. Ese corpúsculo de Krauss, que en un momento vamos a estudiar más a fondo de qué se trata. El mecanorreceptor serían los Meissner, Ruffini y discos de Merkel. El Pacini y las terminaciones nerviosas libres son nociceptores. Recordar que todos estos corpúsculos, discos, terminaciones, están conectadas por el nervio. ¿Sí? Por el nervio que justamente pasa ¿por dónde? Por la dermis. ¿Sí? Como vemos por acá, estos colores que tenemos en toda la dermis siempre están relacionadas con el nervio. ¿Sí? El nervio, recuerda que tiene mucha relación ¿con qué? Con la terminación nerviosa, con el órgano receptor, porque ello va a llevar la información hacia el cerebro. Ahora, los famosos mecanorreceptores. Profe, acá veo un pequeño tacto. ¿Quién puede ser? Meissner. ¿Por qué? Porque yo te comenté, hay un pequeño tacto, un tacto ligero, una presión ligera, una plumita. Se activa el corpúsculo de Meissner. Cuando hablamos quizá, cuando hay una temperatura, cuando se puede activar por calor, estamos hablando de Ruffini, que justamente se va a caracterizar por tener una adaptación muy lenta a objetos pesados, a presiones continuas, a presiones por un objeto muy pesado, que hace que el individuo esté continuamente resistiendo esa presión. Como tú sabes, un objeto pesado va a hacer que una persona pues tenga continuamente esa presión. Y como te comenté, el corpúsculo de Ruffini puede responder al calor. Son los mecanorreceptores. Los termorreceptores. Acá, profe, corpúsculo de Krauss. Esto me hace referencia a qué? Exacto, a frío. Adaptación lenta para responder ante el frío. Y finalmente acá tenemos por los nociceptores. En los nociceptores, ¿a quién tenemos acá? Al corpúsculo de Pacini. Va a responder a estímulos intensos, tanto de presiones como de vibraciones. Un estímulo intenso de presión o vibración. Y las famosas terminaciones nerviosas libres,
que son de adaptación muy rápida y responden ante estímulos dolorosos. Como estamos viendo acá, pues una aguja pinchando tu mano, un estímulo doloroso, una adaptación rápida. Ahora, el sentido de la vista, que es uno de los sentidos más bonitos, no es imposible entenderlo, solamente tienes que tener una secuencia y es muy interesante. ¿Por qué? Porque te hace permitir entender cómo tú puedes ver cómo tú puedes ver este video por tus ojos. Como vemos acá en esta pequeña imagen, tenemos estas primeras tres estructuras. La capa más externa que va a recubrir en este caso el globo ocular se llama esclerótica. Recubre y protege el globo ocular, esclerótica. Luego de la membrana más externa, de lo blanquito, tenemos por acá lo de medio azulito. Lo de medio azulito viene a ser la famosa coroides. La coroides tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Sí? Una gran cantidad de vasos sanguíneos. Como tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, va a aportar justamente la sangre al globo ocular. ¿Sí? Al globo ocular. Profe, evidentemente, ¿a qué parte? A la retina. Profe, ¿y por qué a la retina? Porque la retina, más que ser una capa profunda, es importante porque acá se realiza la visión. Importante. Si te preguntaran, escucha, si te preguntaran, la retina de una persona tiene problemas en captar, en procesar la visión por una falta de oxigenación en sus células, te hacen referencia a que la coroides no está aportando el fluido sanguíneo ¿a quién? A la retina, lo cual hace que baje o no se pueda dar lo que es el sentido de la visión. ¿Sí? El sentido de la visión. ¿Por qué? Porque en la retina acá tenemos un tejido neuroepitelial, que va a estar conectado con el famoso nervio óptico. Es más, en la retina vamos a tener tres estructuras. Primero, el famoso disco óptico, que es el punto de entrada del famoso nervio óptico. Y además de una gran sinfín de arterias retinarias. El famoso disco óptico. Tenemos la famosa fóvea, ¿sí? Acá tenemos la porción de más alta resolución. La fóvea, viene a dar que tu visión sea de una alta resolución, de una alta precisión, una porción de la retina muy sensible, muy sensible a la visión, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? La famosa mácula. La mácula, ¿sí?, va a dar la visión fina. Recuerda, la visión fina. ¿Por qué? Porque va a poseer conos. Profe, conos, en un momento te voy a explicar qué son los conos. Profe, seguimos con la imagen del ojo. En la imagen del ojo no solamente tenemos la parte de las capas, de la esclerótica, coroides y retina, sino también tenemos ¿qué cosa? La famosa córnea, ¿sí? La famosa córnea que se caracteriza por ser avascular. Es un lente de tipo convergente, ¿sí? Y es avascular. Siempre recordar esa característica. Tenemos la iris, ¿sí? Los iris, que en este caso tenemos la separación de la famosa pupila, ¿sí? La abertura se llama pupila, que justamente cuando se va a contraer o dilatar la pupila permite la regulación de la cantidad de luz. ¿Por qué se contrae y se dilata? Por el iris, que en un momento vamos a ver una imagen que nos explica muy precisamente esa cuestión. Además, ¿qué vamos a tener? El famoso cristalino. Se encuentra detrás del iris, detrás evidentemente por la pupila,
y su función va a ser enfocar en un proceso llamado acomodación. Acomodación. Pero acá tenemos dos cosas importantes: el humor acuoso y el humor vítreo. El humor acuoso se encuentra por delante del cristalino, por delante del iris y de la pupila, y se va a caracterizar por ser transparente. Va a oxigenar ¿a quién? A la famosa córnea y al famoso cristalino. Recordar, el humor acuoso se encuentra por delante del cristalino, mientras que el humor vítreo se encuentra detrás del cristalino, ¿sí? Detrás del cristalino, y va a tener una función amortiguadora, además de brindar la forma de tipo globo al famoso ojo o el globo ocular. Ahora, como te comenté, tenemos acá la pupila. La pupila, cuando yo quiero ver de lejos, la pupila se va a dilatar para poder ver mucho mejor. Pero ¿qué hacer? Cuando yo quiero ver algo más cerca, la pupila se va a contraer. ¿Y por qué se va a contraer? Porque los músculos ciliares van a contraerse, haciendo que el cristalino se vuelva mucho más curvo. Mira, mucho más curvo, haciendo que la pupila se contraiga. Cuando yo tengo un objeto mucho más de cerca, mucho más de cerca. Ahora, ¿cómo se da el proceso de visión? Tú te preguntarás. Y es sencillo. Acá tengo la luz. La luz pues pasa pupila, cristalino, hasta llegar a la retina, hasta la fóvea, para posteriormente pues intervenir el nervio óptico. Y tú te preguntarás, ¿cómo así? La fóvea lo agrandamos. Y acá está llegando la luz, mira, está llegando la luz acá. Al llegar la luz, tiene que llegar a los famosos conos y bastones, que son fotorreceptores. Los conos y bastones, ¿sí? Los famosos conos, los famosos bastones, se van a caracterizar por tener pigmentos. Los conos y bastones, que son fotorreceptores, van a captar la luz. Al captar la luz, ¿sí? Van a llevar ese estímulo ¿a dónde? A las células bipolares. Que también, bueno, encontramos muchas células horizontales, pero las células bipolares son las más importantes. ¿Por qué? Porque van a transmitir el impulso hacia las células ganglionares. Para finalmente salir por la fibra fibras nerviosas ópticas, de fibras ópticas, y ahora justamente por el nervio óptico. Y justamente en los conos y bastones, que tenemos diferentes pigmentos, tenemos lo siguiente. En los conos tenemos el color rojo, la eritrocina, el color azul, la cianoxina, el color verde, la cloroxina. Y en los bastones tenemos un pigmento que está muy relacionado con la vitamina A, que es la rodoxina. Importante este pigmento, es el único que está relacionado con la vitamina A, la rodoxina. Entonces, la luz, la imagen, ¿dónde se va a reflejar? En la retina, donde hay conos y bastones que van a permitir que el impulso, que esa imagen que yo estoy proyectando acá, pueda ser llevado por las células bipolares, hacia las células ganglionares y finalmente hasta las fibras nerviosas ópticas, para que salga por el nervio óptico. Importante. 4 términos que tú debes saber. La emetropía. Profe, ¿qué es la emetropía? La visión perfecta. ¿A dónde está llegando todo? A la retina. Directamente. Punto en la retina. Visión perfecta. La miopía. Mira, ¿hasta dónde está llegando? No hasta que llega el punto, no hasta que llega la arista a la retina. Está que llega antes. ¿Sí? Está que llega antes. Miopía. Hipermetropía. El punto no llega a la retina, se pasa de ella. Hipermetropía. Astigmatismo. En el humor vítreo, ¿sí? La luz que está entrando con la imagen, va a haber una confusión, un enredo, permitiendo que no llegue la imagen clara
a la retina, astigmatismo. Sentido de la vista. Ahora tenemos el sentido del oído. En el sentido del oído tenemos tres porciones. Primero, el oído externo. Acá encontramos el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Posteriormente tenemos el oído medio, donde encontramos la cavidad timpánica, el tímpano, la membrana timpánica. La ventana redonda, ¿sí? Y las famosas huesecillos, los huesecillos, el martillo, yunque, estribo, y acá pues encontramos la famosa trompa de Eustaquio, y el oído externo, que encontramos acá el famoso vestíbulo, y los canales semicirculares con el famoso caracol o cóclea. Entonces, pabellón auricular y conducto auditivo, audio externo. Membrana timpánica, cavidad timpánica, cadena de huesecillos, martillo, yunque, estribo, ventana redonda, trompa de Eustaquio, medio. Canales semicirculares y la cóclea, o también llamado caracol interno. Estructura del oído. ¿Qué más encontramos por acá? Encontramos que el pabellón auricular capta las ondas sonoras. Entra las ondas sonoras por acá. Luego se va a dirigir ¿por dónde? Por el conducto auditivo externo. Se va a canalizar. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al tímpano. ¿Sí? Ese sonido que llega al tímpano produce un movimiento de su líquido, haciendo que el tímpano vibre a causa de la llegada del sonido. Que el tímpano vibre, ¿sí? Va a permitir que esa vibración llegue hasta dónde? Hacia la cadena de huesecillos, hacia el martillo, yunque, estribo. ¿Para que llegue hacia dónde? Importante, para que llegue hacia la cóclea. La cadena de huesecillos va a transmitir la vibración que fue dada por el tímpano hacia la cóclea. ¿Sí? ¿Sí? En la cóclea pues tenemos los canales semicirculares, famoso vestíbulo. El nervio auditivo, ya empezamos a hablar de estructuras nerviosas. Acá llegamos que el líquido coclear se va a mover a causa de la vibración que está llegando, que ha sido transmitida por los huesecillos, que ha sido causada por el sonido al llegar al tímpano. Y eso, en este caso, el movimiento, la vibración, se va a transmitir hacia ¿dónde? Hacia la membrana basilar. Y tú te preguntarás, ¿por qué es importante la membrana basilar? Y eso es lo que te voy a mostrar acá. Veamos por acá. La membrana basilar. Profe. La vibración en la membrana basilar va a hacer que las células ciliadas del órgano de Corti. Profe, ¿el órgano de Corti cuál es? La que tenemos acá. Profe, la membrana basilar, órgano de Corti, sí. Estas células ciliadas van a chocar. ¿Con quién? Con la placa tectorial. Va a haber un choque. Ese choque, ese contacto físico, va a provocar impulsos que va a llegar hacia la rama coclear y va a llevar ese impulso hacia el cerebro. Pero así se va todo, sí, así se va toda la secuencia para que tú puedas escuchar lo que te estoy hablando. Profe, a ver. Una vez más. El pabellón auricular llega al sonido. Pasa, se canaliza. ¿Por dónde? Por los canales, ¿sí? Por el canal, en este caso, canal auditivo externo. Por el canal auditivo externo llega hacia el tímpano, donde va a provocar su vibración. Esa vibración es a causa del sonido. Esa vibración va a transmitirse por los huesecillos, por la cadena de huesecillos, martillo, yunque, estribo.
Luego de ser transmitido por el martillo yunque estivo, va a llegar hacia la cóclea, hacia el caracol. Ahí va a mover el líquido coclear a causa de la vibración que ha sido transmitida. Ese movimiento se va a transmitir hacia dónde? Esa vibración se va a transmitir hacia la famosa membrana basilar. En la membrana basilar, como vemos acá, ¿sí?, va a estimular ¿qué cosa? A las células del órgano de Corti para que choquen con este techito que se llama la membrana tectónica. Bueno, la membrana tectorial. La membrana tectorial. La membrana tectorial. Este choque físico, este contacto, va a permitir que el impulso sea llevado hacia el cerebro. Ese choque de las células ciliadas del órgano del Corti con la membrana tectorial permite ¿qué cosa? Llevarlo hacia el cerebro, y así tú puedes escuchar lo que yo te estoy mencionando. Profe, sentido del olfato. En el sentido del olfato tenemos la siguiente estructura, siempre recordar, ¿sí? Tenemos el epitelio olfatorio y el bulbo olfatorio. Hacemos un zoom. Bulbo olfatorio, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí?, las células de tipo olfatorias. Estas células olfatorias van a descansar sobre la célula de soporte. Y acá encontramos tanto la mucosa como los cilios. Sobre ella encontramos un hueso, el hueso etmoides. ¿Sí? El hueso etmoides. Y sobre ella tenemos el bulbo olfatorio. La pregunta es, ¿cómo se da el sentido del olfato? Veamos por acá. Es sencillo. Las moléculas olfatorias llegan hacia el epitelio olfatorio. Células receptoras. Acá vamos a hacer un zoom. Acá tenemos los receptores olfatorios. Estos receptores olfatorios van a recibir a las moléculas olfatorias. ¿Haciendo qué cosa? Tú te preguntarás. Cuando recibe las células, los receptores, ¿qué van a recibir? Las moléculas olfatorias. Lo cual va a provocar que las células olfatorias envíen señales. Acuérdate, las células olfatorias, ¿a dónde van a enviar las señales? ¿A qué parte? Van a enviar las señales, ¿a dónde? Hacia los axones. Y tú te preguntarás, profesor, ¿los axones dónde se encuentran? Tú tienes que ser observador y ver acá. Los axones. Profe, las células olfatorias envían señales a los axones para ir al glomérulo que se encuentra en el bulbo raquídeo. Ahora sí, profe. Ahora sí creo que lo voy a entender. Claro. Las señales se transmiten hacia los axones para llegar hacia ¿dónde? Hacia el bulbo raquídeo y así ser transmitida hacia las regiones cerebrales, hacia el cerebro. Profesor. Sentido del gusto. En el sentido del gusto tenemos lo siguiente. Acá tenemos tu lengua. Tu lengua con los nervios importantes que son el nervio 9 y el nervio 7. Acá tenemos diferentes células. Células foliadas, calciformes, fungiformes. En todas estas células tenemos yemas gustativas que le hacemos un pequeño zoom. En estas yemas gustativas tenemos microvellosidades que van a filtrar las distintas sustancias que están en contacto con el poro gustativo. La sustancia, la molécula que ha tenido contacto con el poro gustativo va a transmitir señales por las células gustativas. ¿Hacia dónde? Hacia la sinapsis. Van a hacer sinapsis, permitiendo que el impulso sea llevado por la neurona sensitiva hacia el cerebro, hacia la estructura cerebral. En la lengua tenemos diferentes porciones. La punta es el sabor dulce, los lados agrio, los lados posteriores salado y la última porción, la parte posterior, sería amargo. Chicos, espero que este video haya sido de tu agrado.